Hola a todos nuevamente, les saluda su canal Obrero por el Mundo y el día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional de Filipenses. Este día toca del versículo 12 al versículo 30. Antes vamos a aclarar que tratamos de comprimir lo máximo posible ya que el tiempo iba a ser demasiado largo. Había mucho que sacar. Comencemos. Para mí, el vivir es Cristo. Verso 12 al verso 3. Leamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo nos dice aquí que todo lo que él ha pasado sirvió para el progreso del Evangelio. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Recuerda a José? Veamos un poco lo que dice Génesis, capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La vida de José no fue muy linda que digamos. Fue, en primer lugar, vendido por sus propios hermanos, aunque primeramente lo querían matar. También se le acusó de querer acostarse con la mujer de Faraón, lo cual era completamente falso. También después de eso pasó 2 años en la cárcel, y estando en la cárcel se olvidaron de él, de la promesa que le habían hecho. Algo a destacar es lo que dijo José. Ustedes siempre pensaron mal de mí, pero Dios encaminó todo ese mal que me hicieron para poder salvar a todo Israel y a los gentiles. ¿Podemos llegar a decir eso, lo que dijo José? Todas las cosas que nos pasaron en la vida servirán para el progreso del Evangelio. Dios puede hacer grandes cosas a pesar de la maldad humana. Lo hizo y lo seguirá haciendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué tuviste que pasar tantas cosas a lo largo de tu vida? Si eres un hijo de Dios, eso que has pasado te servirá para poder consolar, aconsejar y animar a otros. Pon esas cosas que te han sucedido para el servicio del Evangelio. Dios podrá usarte en gran manera. No debemos quejarnos por lo terrible que haya sido nuestra vida. Lo que debemos hacer es poner esas marcas al servicio de Dios. ¿Quién sabe si tal vez Dios te usará para salvar a mucho pueblo? Sabemos que mientras Pablo escribía esta carta, él estaba en prisión. Entonces, ¿qué es lo que pensaban los tribunales, la gente, los prisioneros de él? Bien, veámoslo. Se sabía que Pablo no era un delincuente por estar en un tribunal o estar encarcelado. Todo lo contrario, al parecer Pablo aprovechaba cada oportunidad para identificarse con Cristo. Él predicaba a Cristo. Leamos el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nuevamente, hablamos de cómo Pablo y sus ganas de predicar el Evangelio influenciaban a que se siga proclamando con más ganas la palabra de Dios. Notemos que nuestro testimonio y amor por Dios pueden impulsar y animar a otros hermanos. Es genial cuando puedes contar con una persona para predicar la palabra. La pasión por las almas es la misma y pueden animarse unos a otros, sin poner ni un pero a la hora de salir a las calles. Verso 15 y 17. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
Bien, hemos llegado a una realidad que se vive hoy en día. Personas predican a Cristo para ser aplaudidos. Su discurso es el siguiente: Dios es un Dios de multitudes, dicen ellos. Sin embargo, su influencia en el mundo es mucha menos de lo que ellos creen. Los púlpitos de hoy ya no son respetados. Cualquiera puede subirse y dar un sermón de 1 hora, mostrando sus habilidades, su elocuencia. Otra de las cosas que vemos es quién predica mejor que el otro. Eso es lo que se vive hoy en día. También, quién puede descifrar cosas que aún no han sido reveladas o solo le pertenecen al Señor. Quién tiene una mejor iglesia y con más miembros. Esto afecta en gran manera a los nuevos cristianos. Debemos tener mucho cuidado. Así como hay cristianos con una motivación errónea, también los hay otros por amor a Dios. Pablo se regocija, Pablo se alegra en esto. Verso 16. Hemos llegado a una parte interesante. Mientras Pablo estaba encarcelado, había personas que hablaban mal de él, y estas personas proclamaban supuestamente el mensaje de salvación. En nuestra vida habrá gente que solo se preocupe por ellas mismas. No les importa si llegan a mentir o a manchar el testimonio de un hermano, con tal de conseguir lo que quieren. Si nuestro andar es sincero, Pablo en el verso 10 nos recuerda y dice que todo se verá algún día en el cielo. No debemos responder al igual que esas personas. Seamos mejor que ellas y oremos en amor por su vida, no menospreciándolo, sino para que Dios lo use grandemente a pesar de sus faltas. Verso 18 y verso 19. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Le hago una pregunta. ¿Podrá una persona que está escuchando el Evangelio ser salva a pesar de que la motivación del predicador no es la correcta? ¿O tal vez no están dando como se debe? Bien, la respuesta es que sí, claro. Eso nos dice Pablo aquí. Realmente Dios puede hacer que un pecador se arrepienta a pesar de los malos ministros. Debemos notar que en estos tiempos ya se predicaba el Evangelio por causas externas a Dios. Muchos buscaban hacerse famosos. Hoy en día pasa esto en todo el mundo, mayormente por dinero. Pero no debemos olvidar que el Evangelio no tiene precio. Aún así, Pablo no desata juicio sobre ellos, sino que, a pesar de lo que hacían, podía encontrar gozo en ello. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo era anunciado. Debemos recordar que Dios pagará a cada uno conforme a su labor. Dejemos de mirar al resto, aun a pesar de saber que hacen las cosas mal. Dios es el juez y no nosotros. Seamos ejemplo para que puedan darse cuenta de cómo andan y de su error. Leamos el verso 20 al 24. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo seguía confiando en Dios, tenía fe en que él podía salir de esa situación tan mal en la que se encontraba.
Ahora, ¿tenemos nosotros la suficiente fe como para decir lo que dijo Pablo en medio de su problema? La única meta en la vida de Pablo era que Cristo sea exaltado, ya sea en el transcurso de su vida o de su muerte. Él quería predicar mientras se le hacía el juicio o mientras lo declaraban a muerte. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía glorificar a Dios por medio de su muerte? Bueno, por medio del testimonio. Para el mundo, la vida es dinero, fama, amistades, poder, placeres, prestigio. Pero para Pablo era todo lo contrario. Mientras él seguía con vida, lo que siempre hizo fue ser un hijo de Dios, mostrando la misericordia del Padre, ayudando a otros, predicando el Evangelio, gastando de lo suyo propio por los demás, llorando por los que abandonan la fe, orando por sus enemigos y gastando su propio cuerpo por el servicio de Dios. Leamos el verso 25 al verso 30. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo sabía que tenía un propósito, es por eso que Dios aún lo tenía con vida. ¿Sabe cuál es su propósito en esta vida? Dios no le dio salud ni bendijo su vida para hacerse un nombre acá en la tierra. Él le dio todo lo que tiene para el servicio de Él. Bien, para finalizar, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Sigue usted respirando? Bien, si es así, déjeme decirle que Dios tiene un maravilloso plan para usted. El deseo de Pablo era que estemos unidos como un solo cuerpo. En ningún momento dijo que combatamos entre nosotros mismos por distintas interpretaciones o distintos textos. Él quería que combatamos al verdadero enemigo y no a nosotros mismos. Hace falta una iglesia con valor para resistir a la lucha y mantener un mismo propósito, servir a Cristo. Es un privilegio sufrir por Cristo. Cuando sufrimos por representar a Cristo, nuestro mensaje y ejemplo afectan a otros creyentes. Aunque para el mundo el sufrimiento sea visto como algo de lo cual todos quieren escapar, para los cristianos es algo que nos trae sabiduría y madurez. Todos estamos juntos en esta lucha, unidos en contra del mismo enemigo y unidos por una misma causa. Almas que deben regresar a su Creador. Espero que tengas un excelente día. Te saluda tu canal Obrero por el Mundo y que Dios te bendiga infinitamente.